Lena, Dios te bendiga muchísimo. Estamos felices de poder compartir este tiempo de adoración, de búsqueda del Señor. Así que junto con Lena te invitamos a cerrar los ojos y cantar esta canción en alabanza delante de la presencia del Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Pusiste en orden todo el caos, nos aceptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. Sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, porque tú me salvaste, tú me liberaste, Señor. Lo que hiciste en la cruz me redimió, me dio una vida nueva, Señor. Aleluya, Señor, aleluya.
Señor. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Sí? Queremos saludarles y queremos decirles que este es nuestro tiempo para adorar al Señor juntos. Así que los invitamos a entrar en este tiempo de adoración junto a la iglesia. El culto es nuestro tiempo para adorar al Señor, para ofrecer al Señor. Y el ofrecer al Señor es algo que debemos aprender a hacer. No siempre uno atina o acierta cuando ofrece al Señor. Y la Escritura nos enseña cómo ofrecer al Señor. Por ejemplo, el rey David decía, algo que siempre nos ha impactado, y es que yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. David decía que el sacrificio que uno hace para el Señor es lo que en realidad honra al Señor, lo que vale. ¿Cómo yo puedo darle al ser más importante que existe algo que a mí no me ha costado nada? Algo que no vale, ¿sí? Y no vale porque no cuesta. Entonces David decía, yo no voy a hacer eso, yo siempre voy a ofrecer cosas que me cuesten. De alguna forma, a veces adorar al Señor y prepararse para estar delante del Señor es algo costoso. No es algo que sale inmediatamente o que es fácil de hacer. Pero justamente por eso vale. Así que yo te animo a que vos cada tiempo de adoración, cada culto, te prepares, incluso aunque te cueste, porque esa adoración dada con un sacrificio es una adoración que Dios recibe con alegría, ¿no? Y una adoración que a nosotros nos hace bien dar también. Recordá eso. Adorar al Señor no solo, ¿no es cierto?, le da alegría al Señor, no solo le agrada al Señor, sino también nos hace bien a nosotros, porque nos orienta en el camino, nos pone en la senda correcta. Cuando uno a veces está desorientado, ¿vieron? Por ejemplo, cuando te agarra la época de la queja. A todos nosotros nos pasa esto, ¿no? Cuando pasan cosas en la vida y empezás a quejarte y decir esto anda mal y aquello anda mal, y es muy humano, ¿no?, mirar las cosas de esa manera. La adoración al Señor te orienta para que vos entiendas que más allá de lo que pasa, hay otra realidad que tenemos que priorizar y que tenemos que valorizar, y es la realidad de nuestro Dios. Él está sentado en el trono y cuando le adoramos podemos enfocarnos en eso, y entonces nosotros también salimos del error para colocarnos en el camino correcto. Así que pensando en adorar al Señor, en bendecir al Señor, y en medio de tiempos difíciles y duros como estos, vamos a hacerlo a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Sí? Justamente en tiempos duros y difíciles, adorar al Señor entregándole a Él nuestra gratitud a través de ofrendar y diezmar hace que yo entienda que más allá de lo que esté pasando en el país o en el mundo,
hay algo que está pasando en el cielo. Y es que el dueño de todas las cosas, que es nuestro Dios, está listo para bendecirnos, porque Él dice en su palabra que va a hacer esto con aquellos que le honren, que va a bendecir a los que le honren. Así que preparémonos para ofrendar y para diezmar en este momento. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí traemos delante tuyo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, en adoración y alabanza, entendiendo que lo que está pasando en el cielo es lo que de verdad define nuestra vida y nuestra realidad. Señor, más allá de la crisis en la que el mundo vive, nosotros confiamos en que en ti tenemos a nuestro proveedor, al dueño de todas las cosas, y que a ti, Señor, no hay ninguna crisis que te afecte. Por eso hoy, con mucha confianza y con mucha gratitud por lo recibido, traemos ante ti nuestras ofrendas y diezmos en adoración. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que se dio a sí mismo por nosotros. Y hoy, al ofrecerte nuestra adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas, respondemos a aquello que hemos recibido y lo reconocemos. En el nombre de Jesucristo, y oramos para que proveas a cada hermano en necesidad y cada cosa que falte en tu poder y misericordia. Amén, Señor. Amén. 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 Los bendecimos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y oramos para que el Señor en todos los sostenga y los levante. Amén. Hermanos, no nos olvidemos de orar unos por otros. Hay muchos hermanos en necesidad, hay muchos hermanos enfermos. Si no sabes, preguntá, ¿sí? ¿Quién está enfermo? Yo quiero orar por esa persona. Y si sabes, bueno, orá por ellos, ¿sí? Incluso si puedes escribirles o si podés llamarlos, les va a hacer muy bien. Y a veces, y esto lo hago mucho, cuando llamo a los hermanos, oro por ellos a través del teléfono, ¿sí? A través de la llamada. Porque la oración le hace bien a mi hermano. ¿Está bien? Le hace bien y lo va a levantar. Y esto dice el libro de Santiago, ¿no? La oración de fe sanará al enfermo. Y confiamos en que el Señor respalda su palabra con sus obras en medio de los hermanos. Y por supuesto, ¿no? Cada llamada, cada contacto conforta el corazón de la iglesia. Así que no olvidemos hacer esto, ¿sí? Y prestar atención justamente a los hermanos en necesidad. Y también, ¿no? Y te agrego esto, si vos quisieras ofrendar algo para algún hermano, vos sentís en tu corazón bendecir a algún hermano con algún tipo de ofrenda, sea económica, sea material, sea de alimentos, del estilo que sea, podés hacerlo, ¿sí? Acércate al hermano y entregale tu ofrenda. ¿Está bien, no? Y si querés que el hermano lo reciba ¿no es cierto?, con gratitud, bueno, dalo con generosidad. ¿Está bien, no? No des así diciendo, mira hermano, te traigo esto, en realidad yo no podía, pero bueno, hago una excepción. No digas esas cosas raras, ¿está bien, no? Cuando des, no justifiques tu situación, sino da con generosidad. Y te digo esto porque la Escritura nos enseña que Dios ama al dador alegre y no al que da así como por obligación. Así que cuando des, da con alegría, ¿sí? Y si no podés, bueno, quédate en paz, no des lo que no podés. Pero si podés, ¿sí? Ayuda a tu hermano porque eso va a levantarte a vos, el Señor te va a bendecir y también, por supuesto, ¿no? Va a levantar a tu hermano. Amén. Bueno. Vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor en el libro de Hechos. Si hoy vamos a leer el capítulo 16. ¿Sí? Nos vamos a saltear algunos versículos del capítulo 15. ¿Sí? No lo hemos terminado, pero sí te voy a contar más o menos qué es lo que pasa. El otro día hablábamos de cómo Pablo viaja a Jerusalén. Y en Jerusalén se establece allí una regla para los gentiles. Los apóstoles deciden quitar todo peso y toda carga impuesta a la iglesia gentil, aquellos que habían creído en el Señor, y solamente pedirles algunas cosas mínimas
que tienen que ver con vivir una vida de devoción al Señor, de adoración al Señor, donde la contaminación del mundo la dejamos a un costado. Entonces, esto que les pareció bien a los apóstoles, pero también a Pablo y a Bernabé que estaban allí, ahora va a ser tomado por Pablo junto a Silas y a Judas, unos mensajeros que la iglesia de Jerusalén envía, y va a ser entregado a la iglesia, en principio a la iglesia de Antioquía. Le hizo muy bien a la iglesia recibir las noticias que los apóstoles le dan. Incluso se consolaron después de haber sufrido esos episodios difíciles con esos judíos que les habían ido a decir que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Ellos crecieron en esto y la iglesia creció. Y este mensaje, tenía que ser dado al resto de las iglesias que estaban diseminadas por toda Asia. Así que Pablo se propone ir a visitar estas iglesias. Por supuesto, en el camino ocurre un hecho donde Pablo termina separándose de Bernabé a causa de Juan Marcos. Juan Marcos, no sé si se acuerdan, era compañero de Pablo y Bernabé, pero en un momento decidió dejarlos e irse con la mamá a Jerusalén. Cuando Bernabé lo quiere volver a incluir en la tarea, Pablo dice, no. Este ya nos dejó una vez y yo quiero gente decidida, así que yo a Juan Marcos no lo quiero. Y Bernabé, que quería a Juan Marcos, decide separarse de Pablo. Y Pablo se va solo y se va a ir a las regiones de Listra y de Derbe. Esas fueron las regiones en donde Pablo la pasó bastante mal, donde peor la pasó en realidad. ¿Se acuerdan que en Listra lo apedrearon? Bueno, allí va a ir Pablo y allí va a ir a buscar a los creyentes para darles el mensaje de los apóstoles y decirles que la iglesia de Jerusalén veía con buenos ojos que ellos estén buscando al Señor. Así que vamos a esta lectura, después de la introducción, vamos a Hechos capítulo 16. ¿Está bien, no? Dice, después Pablo llegó a Derbe y a Listra, versículo 1, no estoy leyendo, 16:1, no te lo dije, pero ahí está. Si después Pablo llegó a Derbe y a Listra, allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Pero para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Bueno, Pablo llega a estos lugares, difíciles, duros. O sea, Pablo tiene una experiencia previa con la gente de Listra y de Derbe. Y esa experiencia hacía que Pablo vaya con, como decía mi mamá, con zapatos de buzo. ¿Vieron que antes, en la antigüedad, los buzos usaban zapatos pesados para que lo lleven al fondo? Porque, zapatos de plomo, se dice, Y el dicho refiere a que cuando uno anda con cuidado, anda como con zapatos de plomo, yendo de a poquito, con pasos cortos, mirando bien qué cosa vamos a decidir. Y Pablo conoce aquí, en esta región, a un discípulo llamado Timoteo. Ahora fíjense que a pesar de la oposición que hubo en Listra, especialmente en Derbe también, el evangelio se había multiplicado y la iglesia había crecido y había crecido de manera saludable. Había crecido bien. Tanto es así que había un discípulo aquí. Un discípulo que era alabado por todos. Eso quiere decir no solamente que el carácter de Timoteo era un carácter bueno y apropiado y que atraía a la gente, sino que Timoteo había sido bien enseñado en el evangelio. Y eso no lo hizo Pablo, lo hizo la gente que quedó allí
después de la prédica de Pablo. O sea, la oposición no destruyó la iglesia. La oposición no limitó a la iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender para seguir haciendo lo que hacemos a pesar de que haya oposición. Nunca, nunca, hermanos, la oposición va a destruir a la iglesia. No importa cuál sea esa oposición. Ni cuán grande, ni cuán fuerte, ni cómo es que la encontremos. La oposición va a estar ahí y eso lo sabemos. El Señor también nos lo avisó. Pero también nos decía, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que sigamos haciendo la tarea, porque después de un tiempo vamos a ver mucho fruto. Pablo había vuelto al lugar de su sufrimiento y había encontrado fruto. Y aún Timoteo, ustedes saben que luego Timoteo va a convertirse en un pastor importante. Un pastor cuidado por Pablo. Y tenemos los libros, ¿no? Las cartas a Timoteo, donde Pablo le explica y le habla de cómo hacer la tarea pastoral. Aquí estamos frente al comienzo de la relación entre Pablo y Timoteo, entre Timoteo y Pablo. Y en este comienzo de relación, y seguramente para evitar problemas que Pablo sabía que iban a venir, le pide a Timoteo que se circuncide. Ahora, es importante entender que Pablo no le pide a Timoteo que se circuncide para que el Señor lo salve a Timoteo. No está bien, ¿no? No es parte del proceso de salvación la circuncisión de Timoteo, sino es lo necesario o es lo más sabio a hacer a causa de que están en medio de judíos complicados. Y Pablo ya sabe de esto, porque se acuerdan que en Listra, cuando apedrean a Pablo, el problema lo causan los judíos que habían venido persiguiendo a Pablo. Porque allí la gente era idólatra y los veía a Pablo y a Bernabé como dioses. Ahora, los judíos fueron los que incitaron a la gente a desear quitarle la vida a los apóstoles. Entonces Pablo sabe que acá hay gente difícil y hay que tomar decisiones sabias. En tiempos difíciles y en tiempos complejos hay que tomar decisiones sabias. Ahora, Pablo podría haberse hecho el valentón y el haber dicho, esto no lo voy a hacer. Yo me voy a enfrentar a la oposición así como venga y voy a llevar adelante lo que creo. Pero en realidad en este momento Pablo entiende que para que el evangelio pueda ser predicado de la manera correcta hay que hacer lo que hay que hacer. Y si se tiene que circuncidar Timoteo, hay que circuncidarlo. Está bien, hay que tomar decisiones sabias en tiempos difíciles o en situaciones complejas. Cuando vos vas a enfrentar, ¿no? Cuestiones bravas en la vida, las decisiones que tenés que tomar no tienen que ser a la ligera, no tienen que ser así por arrebato, no tenés por qué hacerte el valentón o el canchero. Tenés que ser alguien que piensa, que decide correctamente. Y Pablo está decidiendo correctamente. Y fíjense que esto lo va a decidir en medio de una tarea que está haciendo y llevando adelante, donde le va a decir a la iglesia que no necesitan circuncidarse para agradar a Dios. Pero a Timoteo sí lo va a circuncidar. No para que Timoteo agrade al Señor, porque ya es agradable por su fe, sino para que los judíos no tengan que criticar en ellos. ¿Está bien, no? Y no sea un impedimento para predicar la palabra. O sea, lo que Pablo hace es generar caminos como sencillos para la prédica del evangelio. No pone estorbos. Y esto es algo que tenemos que entender. Nuestras decisiones pueden o estorbar la tarea o allanar el camino. Si somos personas coherentes y sabias, seguramente las cosas van a ser más fáciles en la vida. Y si somos cabeza dura y obstinados, bueno, seguramente vamos a encontrar muchas piedras. Porque el obstinado se da una y otra vez la cabeza contra la pared. Y Pablo, otra vez, no quiere pasar por el mismo lugar. No porque no esté dispuesto a sufrir por el evangelio, sino porque sabe
que la tarea que hay que hacer necesita que haya un poco de paz, por la tarea. Así que esto es tiempo de entenderlo. Si estás enfrentando situaciones difíciles, toma decisiones sabias. Y si no sabes cómo tomarlas, bueno, pedí ayuda, preguntá, busca consejo. Y bueno, a propósito de esto, te quiero decir que si estás a través de la página web de la iglesia, ¿no?, en el horario del culto, a las 10 de la mañana, ¿no?, ahí estamos compartiendo todos, puedes escribir tus preguntas, puedes hacer tus comentarios en el chat, que los vamos a leer y los vamos a recibir con alegría. Así que, como te digo, ¿no?, preguntá. Si hay algo que no entendés, no te quedes con las dudas, ¿sí? Hacé las preguntas, porque eso te va a hacer crecer. Y buscando esto de tomar decisiones sabias, yo necesito buscar consejo. Porque la sabiduría, dice, ¿no?, el libro de Proverbios, que aparece en la multitud de los consejeros. Yo no sé, seguramente después de que ocurrió lo que ocurrió en Listra, en el episodio anterior, tal vez Pablo habló mucho con Bernabé y habló mucho con la iglesia acerca de lo ocurrido. Y tal vez decidieron no hacer las cosas de otra manera. Esto lo estoy imaginando porque, bueno, por lo que ocurre aquí. En realidad la Escritura no dice que hubo una conversación acerca de esto. Lo que sí sabemos es que Pablo siempre estuvo dispuesto a enfrentar cualquier tipo de oposición por el nombre del Señor. Pero aquí está tomando una decisión bastante sabia que va a hacer que la iglesia crezca. Fíjense que en el versículo 4 dice: cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Las buenas decisiones hacían que la iglesia creciera. No solo esta buena decisión de Pablo de circuncidar a Bernabé, sino las buenas decisiones tomadas por los apóstoles a Timoteo, ¿no? Bueno, ya por hablar rápido, los nombres empiezan a cruzarse, ¿no? De circuncidar a Timoteo, ¿sí? Había sido bueno para la iglesia esa decisión, pero también la tomada en Jerusalén por los apóstoles, la de quitarle la carga a los gentiles. Esto hacía que la iglesia creciera. Las buenas decisiones generan crecimiento, las decisiones sabias, y por eso la sabiduría se busca a través de la Escritura y a través de los consejos que vos podés recibir de gente orientada hacia el Señor, por supuesto, ¿no? Si le pedís consejo al amigo que lo único que le interesa es tocar la guitarrita todo el día, como decía la canción, y pasarla bien, bueno, tal vez no te dé el consejo más apropiado. Busca un consejo apropiado de gente orientada que te pueda orientar a vos. Amén. Así que el primer punto es este. Las buenas decisiones son necesarias para el crecimiento. No se puede crecer sin buenas decisiones, sin decisiones sabias. Una iglesia que toma malas decisiones termina afectando su crecimiento. Una familia que toma malas decisiones termina afectando su desarrollo. Una persona que toma malas decisiones seguramente se va a encontrar con muchos obstáculos en la vida. En todo hay que tomar buenas decisiones. En lo que respecta con la salud hay que tomar buenas decisiones. Lo que tiene que ver con lo económico y financiero, lo mismo. Ese que gasta todo así, de acuerdo a lo que desea, sin evaluar si puede, si no puede, si le conviene, si no le conviene, termina nunca llegando a fin de mes. ¿Vieron? Nosotros éramos así. Antes, yo me acuerdo cuando nos casábamos, vivimos mucha escasez. Y cuando entraba algo de dinero, en vez de priorizar lo que era más necesario, íbamos y gastábamos en aquello que teníamos ganas de comer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque claro, como no teníamos nunca, lo poco que había lo íbamos a usar para sentirnos bien. Y eso hacía que la plata se fuera más rápido y que nosotros cada vez tuviéramos más necesidades, no menos. O sea, lo que entraba no servía para ayudarnos a crecer, sino al contrario, ¿no? Nos metía en más problemas. Bueno,
Ese es un ejemplo de malas decisiones y es típico de gente que todavía está aprendiendo. Ahora, no vaya a ser que ya después de tantos años de cristianos y de tantos años de casados y de tantos años en los que estamos viviendo sobre la tierra, sigamos tomando malas decisiones, ¿no? Las malas decisiones en un adolescente son normales. Ahora, en un adulto, en un hombre de 40 o 50 años, ya no deberían ser tan normales. A veces igual nos pasa, pero es tiempo de aprender. Es tiempo de dejarnos guiar, es tiempo de entender que el decidir bien es una responsabilidad que tenemos. El Señor contaba una historia, te la vuelvo a repetir, donde decía que un hombre al irse lejos le dejó a sus siervos una cantidad de dinero. A uno le dejó 5, al otro 2, al otro 1. Y esperó, ¿no?, que ellos hagan algo con eso. Se fue lejos y cuando volvió llamó a sus siervos para que rindieran cuentas. 2 de ellos vinieron con buenas decisiones y resultados, ¿no?, de esas buenas decisiones. Y le dijeron: Señor, acá está lo tuyo y lo que ganamos con lo que nos diste. Pero uno dice: Señor, yo te traigo lo que es tuyo, pero con esto no hice nada, porque en realidad me agarró el miedo y el miedo me impidió arriesgar esto, porque si lo perdía, ¿qué iba a decirte? Así que acá está lo tuyo. La próxima vez, Señor, no me des nada, porque la verdad me pone nervioso, esto no me gusta y yo no quiero pasar por estos tiempos, dáselo a otro, a mí no me compliques la vida. Y ese hombre terminó condenando a su siervo y diciéndole: siervo malo, ¿no? Siervo malo. No hiciste nada con lo que te di, sabiendo cómo soy. No tomaste buenas decisiones. Hermanos, tomar buenas decisiones no es una opción, es la única opción que tenemos. Vos has recibido mucho del Señor. Si tenés familia, has recibido una familia de parte del Señor. No tomes malas decisiones. No puedes darte ese lujo. Con lo económico es igual, esto vino del Señor. Con la salud es igual. Tenemos que tomar buenas decisiones porque la vida depende de eso. A veces uno quiere que en todo Dios haga milagros y los milagros Dios los hace, pero nunca va a reemplazar tu tarea. Está bien, ¿no? El Señor te va a ayudar, pero no te va a quitar el peso que vos tenés que llevar de decidir bien con tu vida y con lo que el Señor te ha dado. Amén. Así que, primera cosa, buenas decisiones generan crecimiento. Ahora, fíjense, dice que Pablo estaba visitando a las iglesias y seguía en plan de viajar de un lado al otro y entonces quería, ¿no?, ir a algunos lugares a visitar hermanos. Pero el versículo 6 dice: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Y acá aparece otro condimento, además de las buenas decisiones, porque Pablo y Timoteo, ahora que lo acompañaba, querían ir a visitar algunos lugares en Asia y también querían visitar Bitinia y Misia. Pero el Espíritu les dijo: no, ahí no quiero que vayan. Esto no dependía de las decisiones que Pablo tomaba, sino de la guía del Espíritu. Y esta es la otra cosa que tenemos que entender para poder fortalecernos y crecer en la vida cristiana. Las buenas decisiones son la primera cosa, pero la segunda es la guía del Espíritu, porque la vida cristiana depende del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo guía a su iglesia a través de su Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado solos y no espera que resolvamos todo nosotros, ¿no? Ni siquiera usando la sabiduría que Él nos ha dado, sino también oyendo y prestando atención al Espíritu. Y esto evidentemente tiene que ver con la obediencia. Está bien, ¿no? Con la obediencia. Si yo soy un hombre sabio
pero soy desobediente a la guía del Señor, esa sabiduría mía empieza a volverse en necedad. Porque no hay nada más sabio que obedecer al Espíritu Santo. ¿Está bien? Y el Espíritu le dijo a Pablo, para allá no vas. A las regiones de Asia no vas. A Bitinia no vas. No te quiero ahí. A pesar de que Pablo quería ir a visitar a las iglesias que estaban en ese lugar, tampoco es que iba a ir de vacaciones, ¿no? No es que dijo, che, allá hay una playa bárbara acá en Bitinia, nos vamos para ahí a tomarnos unos días. No, Pablo quería ir a ver a la iglesia allá, pero el Espíritu le dijo, no es el momento, no es el momento, yo tengo otra cosa para vos, tenés que oírme. Hermanos, el oír al Señor es lo más sabio que podemos hacer. Entonces, si quisiéramos como configurar qué cosas necesitamos para tener éxito en la vida, la primera, dijimos, es tomar buenas decisiones, es nuestra responsabilidad. Pero la segunda es obedecer la guía del Señor. Porque donde yo no sé, el Señor sabe. Porque a pesar de que yo pueda ser muy entendido y muy sabio, hay cosas que solo el Señor puede como alumbrar. Solo el Señor nos puede dar guía de cómo actuar y de por dónde actuar. Cuando uno no ve o cuando uno no sabe, o cuando uno cree que sabe pero no lo sabe tanto. La obediencia a las palabras del Señor es lo que nos orienta de la mejor manera. Y fíjense que una noche, ¿no? Pablo sabía que para allá no, pero no sabemos para dónde. Una noche, versículo 9, tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esa visión, enseguida, dice, nos dispusimos a partir hacia Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. ¿Por qué el Espíritu Santo no les dejó ir a las regiones de Asia y a Bitinia? Porque era necesario que ellos vayan a Macedonia. Ahora, Pablo no sabe qué es lo que pasa en Macedonia. El que sabe es el Espíritu. Y el Espíritu que estaba guiando la tarea apostólica de Pablo era el que le iba a orientar hacia dónde tenía que ir y dónde tenía que hablar lo que él sabía que debía hablar. El mensaje Pablo lo tenía claro, pero era el Espíritu el que sabía dónde. Esto me hace acordar a lo que pasó con Abraham, ¿sí? El Señor lo llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, ¿no? Vení conmigo, yo te voy a mostrar un lugar, allá vamos a ir. A la tierra que te mostraré. ¿Dónde es? No sé, el Señor sabe. Pablo está viviendo algo parecido. Yo iba a ir para allá, pero el Señor dijo, no, para allá. Porque en Macedonia necesitan oírte ahora. Tal vez en otro momento vayas a Bitinia, pero ahora Macedonia necesita oír la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que esto el Señor también lo hizo con Felipe? Cuando el Señor tomó a Felipe y le dijo, júntate a ese carro. Y en ese carro iba un eunuco leyendo el libro de Isaías. Es como que el Señor va combinando la necesidad de unos con la tarea de la iglesia. Y conecta a la iglesia con aquellos que deben oír. Así que dejemos que el Señor nos guíe. Dejemos que el Señor nos conduzca. Ahora, esto tiene que estar en combinación con las decisiones sabias que nosotros debemos tomar cuando el Señor nos da a nosotros esa responsabilidad. O sea, lo que depende de mí tiene que ser hecho de manera correcta, de manera sabia. Y lo que depende del Señor tiene que ser obedecido y nosotros tenemos que tener el oído atento. Si podemos vivir de esta manera, vamos a encontrar que el desarrollo va a venir inexorablemente. No es posible que una iglesia sabia y una iglesia obediente caiga, ¿sí? o le vaya mal. ¿Está bien, no? Ni le vaya mal. No es posible, hermanos, no es posible que una familia obediente y sabia se encuentre con problemas que no pueda afrontar. No te va a ir mal, te va a ir bien. Te va a ir bien, porque el Señor sabe por dónde.
Y si vos cumplís con tu responsabilidad, ¿qué te puede separar del éxito? Ahora, por otro lado, si tomamos malas decisiones y si nos volvemos duros, nos volvemos, ¿no?, así como piedra, ¿no? La cabeza parece que no se ablanda con nada, uno es porfiado y le mete al error y le mete a la pared, ¿no?, y le pega, y bueno, probablemente nunca encuentres aquello que buscas y siempre estés como dando vueltas en círculos en la vida y nunca avances. Y cuando te preguntes, ¿por qué me pasa esto?, yo creo que la respuesta de Dios va a ser esta, ¿no? Has tomado malas decisiones. Cada vez que has tenido que tomar decisiones, las has tomado torcidas. Y nunca me has hecho caso a lo que te dije que tenías que hacer. Entonces, ¿qué querés que venga en la vida? ¿No? ¿Glorias? No, no va a venir glorias. Van a venir fracasos. Así que es muy sencilla la palabra de hoy. Buenas decisiones y un corazón obediente, un oído atento. Es todo lo que necesitamos. Si nos mantenemos allí, el Señor nos va a guiar a buen puerto y vamos a encontrar mucho fruto. ¿Está bien, hermanos? Esto es importante y tal vez si entendés esta palabra de hoy, te des cuenta por qué en la vida has encontrado tantos límites y por qué las cosas que esperabas que salgan de una manera salieron al revés, ¿no? Es tiempo de darnos cuenta. ¿Cuántas buenas decisiones he tomado o cuántas malas decisiones he tomado? A veces es más fácil, ¿no?, darse cuenta de las malas decisiones. Si no te das cuenta, y esto te lo digo también por experiencia, busca charlar con alguien. Si no sabes por qué no encontrás caminos, charla con alguien, busca consejo, contale a alguien tu vida, ¿sí? Nosotros estamos dispuestos a ayudarte. Yo me acuerdo que a mí me hizo muy bien hablar con mi pastor de aquellas cosas que yo había vivido. Y al oírlo a él, y él al oírme a mí, me pudo guiar. Y yo me di cuenta de que había muchas cosas que pensaba que estaban bien, que no estaban bien. Que había muchas cosas que yo estaba haciendo al revés, y por eso las cosas no salían como yo quería. Y el oír me trajo sabiduría. Y bueno, y después, cada vez que sientas que el Señor te está guiando, deja que el Señor te guíe. La palabra de este domingo es guía del Señor para toda esta semana. Así que esta semana, ¿qué tienes que hacer? Bueno, empezar a revisar qué decisiones estás tomando y cómo es tu corazón delante del Señor frente a su palabra, frente a su guía, frente a su dirección. Si vos te reconoces como alguien duro para obedecer, bueno, es tiempo de cambiar, porque esa dureza no te va a llevar a ningún lado. Aquel que dice, pastor, vio, a mí me cuesta, yo soy bastante cerrado. Bueno, basta con esa idea. No justifiquemos más lo que no podemos hacer porque somos así. Bueno, si sos así, es tiempo de que dejes de ser así. Porque tenés una responsabilidad y es administrar bien lo que el Señor te ha dado. Así que adelante, ¿no? Y seguramente te vas a transformar en alguien que lleve mucho fruto, mucho fruto. El otro día decíamos, ¿no?, en uno de los últimos devocionales del mes de noviembre, hablábamos de la vid, ¿no? Y decíamos que el Señor es la vid. Y los pámpanos que llevan fruto van a ser limpiados por Dios para que lleven más fruto. Y esta palabra hoy nos limpia, nos lava, nos orienta, nos conduce. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto y seguramente en tu vida va a venir ese fruto abundante que has buscado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Padre, gracias porque tú nos orientas y nos corriges. Porque tu guía está allí. Porque tu dirección está allí. Porque no dependemos, Señor, de descubrir lo que es difícil descubrir solos, sino que tú estás allí para ayudarnos, para orientarnos. Y Señor, así como lo hiciste con Pablo, lo vas a hacer hoy con cada uno de nosotros. Tenemos decisiones que tomar. Señor, tenemos caminos
que atravesar. Que las decisiones sean sabias y los caminos estén alumbrados por tu dirección y tu guía. En el nombre de Jesucristo, Padre, no queremos convertirnos en una iglesia dura, difícil, en una iglesia orgullosa, en una iglesia, Señor, obstinada. Queremos ser gente sensible, gente que tiemble a tu palabra, como dice la Escritura. Personas, Señor, dóciles, sencillas para ser guiadas. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, queriendo corregir la vida y esperando que tú, Señor, nos metas en ese tiempo de cambio y de corrección. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Padre, guía a mis hermanos, mira, en la casa, donde están tomando decisiones, donde se enfrentan a problemas familiares, a problemas económicos. Señor, te ruego que les alumbres el corazón. Y si necesitan ayuda, que la busquen, que no se queden encerrados o por temor o por miedo, no hablen, Señor, sino que decidan salir adelante y buscar la ayuda necesaria. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Queremos invitarlos a que sean parte de las charlas de los miércoles. Justamente pensando en esto de buscar ayuda, de buscar guía, de crecer en sabiduría, las charlas de los miércoles son esenciales. Así que te invitamos a estar allí. Yo sé que ahora, ¿no?, que estamos llegando a fin de año, uno está cansado, está agotado, ¿no? Y parece que todo lo que era fácil, ¿no?, hace un tiempo, ahora es difícil. Pero hace un esfuerzo, porque esto te va a servir, te va a venir bien, te va a hacer crecer. Y por supuesto, ¿no?, el verte a nosotros nos alegra muchísimo. Así que te esperamos, miércoles 21 horas. Y media hora antes, 20:30, vamos a estar orando juntos. Esperamos que estés allí. El Señor te va a edificar, te va a construir. Y bueno, queremos mandarte un saludo grande. Dios te bendiga mucho. Te queremos.